Buenas tardes para todos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien en la compañía del Señor. Nuevamente nos encontramos en este pequeño espacio que tenemos cada miércoles, en esta ocasión una hora más tarde por algunos compromisos ineludibles que tenía. Pero bueno, contento de poder compartir con ustedes un fragmento más de esta historia de la vida de Cristo, que la hemos contemplado en sus diferentes etapas, en sus diferentes escenas, ¿no? Algunas felices, otras tristes. Y en este caso venimos contemplando hace varias semanas las escenas finales de la vida de Cristo. Es necesario que meditemos en ellas. Si ustedes se fijan, algunos evangelios, o sea, los 4 evangelios contemplan toda la vida de Cristo, ¿no? Pero los 4 evangelios al unísono ponen la lupa, o sea, si nos ponemos a analizar el espacio que utilizan en la muerte, en la pasión, ¿sí? en los eventos finales de la vida de Cristo. Y venimos contemplando esto porque evidentemente es uno de los aspectos más importantes, es el centro de todo el Evangelio, es el centro de todo lo que los profetas anunciaron desde la caída del hombre, desde la caída de Adán y Eva. El primer sacrificio que se hizo para vestir con pieles a Adán y Eva era una representación de este evento, de la muerte de Cristo. O sea que toda la Biblia apunta a este momento crucial donde nuestra vida eterna estuvo en juego, porque Satanás hizo todo lo posible para que Cristo abandonara su misión. Sin embargo, Cristo se mantuvo firme, estuvimos viendo su muerte. No fue acá en Facebook Live que vimos su sepultura, eso lo presenté en una charla por Zoom con mis hermanos de Chile, pero lo puse al video, así que aunque no lo presenté acá, está grabado, así que lo pueden ver en la tumba de José, se llama. Y ahora vamos a ver la resurrección, y la semana que viene, Dios mediante, la ascensión de Cristo. Pero todos estos eventos, todos estos capítulos pequeños tienen lecciones importantísimas para nosotros. Necesitamos contemplarlas. Y hoy vamos a leer en el capítulo 16 de Marcos, vamos a leer el tema de la resurrección y vamos a sacar algunas lecciones espirituales. No va a ser muy extenso en esta ocasión, pero sí me gustaría poder compartir algunos puntos. Antes de empezar, ya perdí la costumbre, vamos a saludar. El hermano Henry Páez Rivera está viendo el video, un saludo para vos, hermano. Minerva Vélez, mi suegra, Dios te bendiga. Javiera Toledo, Dios te bendiga. Maritza López, mi esposa, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. María Luján Petrucci y Aries ZS, Dios les bendiga a ustedes también. Andrés Benjamín y Juan Carlos Capela, Susana Juárez Hernández. Y bueno, saludos a todos los que están ahí. Alicia Mercedes Franco también, saludos para todos, gracias por estar ahí del otro lado. Al final cuando terminemos el estudio voy a volver a revisar para ver los saludos. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 16 y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. No son muchos versículos, son solamente hasta el versículo 14. Solo hasta el versículo 14 y lo demás después va a quedar para la semana que viene cuando hablemos de la ascensión de Cristo. Entonces dice en el verso 1 del capítulo 16 de Marcos, cuando hubo pasado el sábado, recuerden esto, Jesús pasó el día de reposo en reposo. Jesús pasó el día de descanso descansando de su obra de la redención, así como había descansado ya el primer sábado de la obra de la creación, porque el Padre y el Hijo crearon todas las cosas en 6 días. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba hablando con su Hijo. O sea que Dios por medio de Cristo creó todas las cosas. Y el séptimo día descansó. Cristo había descansado con el Padre de la obra de la creación. Ahora Cristo descansaba en el sepulcro de José de la obra de la redención. Y eso fue durante el sábado. Él pasó todo el sábado en descanso, ¿sí? Pasó desde la tarde del viernes, que ya había comenzado el sábado, pasó todo ese tiempo, pasó el sábado completo, y el domingo, muy de mañana, resucitó. Lo vamos a leer ahora, ¿no? Pero el sábado, él estuvo descansando en la muerte, inconsciente, ¿sí? Atravesando lo que todo ser humano atraviesa. Es ese momento que a todos nos llega, ¿no? Más tarde o más temprano, pero que a todos nos llega,
que es la muerte, que es lo que nos recuerda constantemente la caída de nuestros padres y la separación de Dios, la tragedia humana de la muerte. Pero Cristo lo atravesó por nosotros. Él se identificó con nosotros hasta en ese punto. Salvo en el pecado, Él fue semejante a nosotros en todo, salvo en el pecado. Él nunca practicó el pecado. Y su muerte fue producto de nuestros pecados, ¿sí? Porque Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Entonces dice que fue sábado, pasando el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Yo ya lo mencioné a esto en un video anterior, cuando hablé acerca de María Magdalena, de esta mujer, cómo estas mujeres, después de que Cristo murió, compraron ungüentos, especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo. Ustedes recuerden que su sepultura fue justo antes de que empiece el sábado, o sea que lo sepultaron de manera un poco apresurada, no tuvieron tiempo de ungirlo, de hacerle la unción, digamos que se le hace a todos los muertos. No tuvieron tiempo de eso, tuvieron que esperar que pasara el sábado, tuvieron que guardar el sábado, y después del sábado tuvieron que ir a ungirle, ¿sí? Acá hay otro detalle importante. Si Jesús hubiera enseñado, como dicen muchos predicadores actualmente, si Jesús hubiera enseñado a quebrantar el sábado, si Jesús hubiese enseñado que el sábado estaba abolido, ¿por qué estas mujeres esperaron que pase el sábado para ir a ungirle? No tiene ningún sentido. Ellas guardaron el sábado conforme al mandamiento, ¿sí? Y esperaron que pasara para ir a ungir a su maestro. Pero, ¿cuál es el centro acá de la cuestión? Es que María Magdalena ungió a Cristo mientras todavía estaba vivo. Lo preparó para su sepultura. Jesús lo dijo, esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Y ahora estas mujeres, después de muerto, van a querer ungirle. Obviamente no van a encontrar un cuerpo que ungir. O sea, es imposible hacer spoiler con esta historia porque todos la conocemos, ¿no? O sea, ellos no van a encontrar un cuerpo que ungir. Y esto tiene una enseñanza importante. Nosotros tenemos que honrar a nuestros seres queridos estando en vida. A nuestros padres los tenemos que honrar estando en vida. De nada sirve tratar de honrarlos o hacer memoriales después de la muerte. Estas mujeres llegaron tarde. No digo que haya habido una mala intención en ellas estaban cumpliendo con lo que se hacía, comúnmente con los muertos. Pero fue en vano, ya no encontraron el cuerpo de Cristo. Sin embargo, María Magdalena cumplió el propósito de Dios al ungirlo a Cristo estando en vida. Nosotros a nuestros familiares que tenemos, si todavía tenemos a nuestros padres, tenemos que honrarlos hoy. Si tenemos a nuestros mayores o a nuestros seres queridos en general, ¿de qué sirve las demostraciones de cariño después de la muerte? Tenemos que hacer por ellos todo lo que podamos estando en vida, ¿sí? Esta es una lección importante. Estas mujeres llevaron el ungüento, pero ya era tarde. Vamos al versículo 2, dice, muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro. Otra cosa importante. Después del sábado viene el primer día de la semana. No es tan difícil, pero la gente le da vuelta y vuelta y vuelta a este tema. Si Cristo murió un viernes, un miércoles, si era el sábado del sábado o era otro sábado que no era sábado. Todas las vueltas posibles. Sin embargo, la Biblia es sencilla. Tenemos el viernes, que es día de preparación. La Biblia no lo llama viernes, lo llama el día de la preparación, que fue cuando Cristo murió. Un día de preparación para el sábado. Tenemos el sábado, que fue conforme al mandamiento que guardaron estas mujeres. Y después del sábado tenemos el primer día de la semana. Tal cual como pasa hoy en día. No hay más nada, no hay más misterio. O sea, Jesús resucitó un domingo. Y hay gente que piensa que porque Jesús resucitó un domingo, entonces, si la Biblia dice que Jesús resucitó un domingo, le da alguna santidad al día domingo. En absoluto, nada que ver. Entonces tratan de buscar y dicen, no, en realidad Jesús no resucitó un domingo, resucitó un sábado, y cuando fueron. No. La Biblia dice claramente que Jesús resucitó un domingo, lo vamos a leer no solamente en este texto, sino en otros más. El evento de la resurrección, la llegada de los ángeles que removieron la piedra, ¿sí? Y Cristo
resucitando, todo eso fue en domingo, primer día de la semana. ¿Jesús estaba santificando ese día? No, pero sí estaba cumpliendo con un día apartado, con un día especial del Antiguo Testamento, que era ni más ni menos que la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, según Levítico 23, se celebra el primer día de la semana, después de la Pascua. El primer día de la semana después de la Pascua era ese domingo. Así que Cristo, como primicia de los que durmieron, resucitó entre los muertos. También resucitaron las primicias. Muchos santos de la antigüedad resucitaron juntamente con Cristo. Y esto fue en el día de las primicias. Jesús no estaba declarando el domingo día santo, sino que simplemente estaba cumpliendo con una fiesta de la antigüedad, una fiesta que ya venía desde la época de Moisés. Así que lejos de Cristo instituir una nueva fiesta, estaba celebrando una vieja fiesta. Pero dice que ellos fueron el primer día de la semana, a la salida del sol vinieron al sepulcro estas mujeres, y dice, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Punto interesante, algo interesante sobre esto. Estas mujeres fueron a llevar los ungüentos. Uno se preguntará, bueno, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los varones que andaban con estas mujeres? Ellos solían andar juntos, estaban siempre siguiendo a Cristo, aprendían constantemente con Cristo. ¿Dónde estaban los hombres, ¿no? Para remover la piedra, o las autoridades que había que ir a verificar para que se remueva la piedra para poder hacer eso, porque recuerden que ese sepulcro estaba sellado con un sello romano. Pero allá fueron estas mujeres solas. Y como dice el dicho, ¿no? Como dice el dicho muy popular, la fe mueve montañas. Ellas no sabían cómo iban a remover la piedra. No tenían todo resuelto. Pero igual fueron a cumplir con aquel acto que trataba de... Es un autoconsuelo en realidad, ¿no? El que hacemos cuando adornamos los sepulcros y hacemos todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y llevamos flores, porque el que ya falleció descansa, ya está inconsciente, ¿no? Pero es como una especie de autoconsuelo. Y sin embargo estas mujeres fueron sin saber cómo iban a remover la piedra, pero Dios, cuando nosotros obramos por fe, cuando nosotros avanzamos para hacer lo correcto, aún sabiendo que no tenemos todos los recursos para hacerlo, Dios abre las puertas. Dios nos da los medios para hacerlo. Entonces dice en el versículo 4, cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. O sea que llegaron y el problema del cual ellos estaban preguntando cómo lo iban a solucionar, se solucionó. Pero lo importante era ir. En nuestra vida, hermanos, siempre vamos a tener problemas, montañas, piedras que obstaculizan el camino. Y podemos centrarnos en esos problemas futuros o podemos encargarnos de caminar, de avanzar, sin pensar tanto en esos problemas que existen, que los hay, sino dejando en las manos de Dios lo que no podemos controlar. Ellas no podían controlar esto, pero sí podían avanzar, podían ir, hicieron su parte de ir. Y Dios se encargó de darles algo mucho más grande de lo que ellas fueron a buscar, algo mucho más precioso de lo que ellos buscaban. Entonces dice en el versículo 5, y entrado en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Acá la Biblia nos dice que eran ángeles, ¿no? Vamos a leerlo y sobre todo vamos a confirmar que este evento fue el mismo domingo, el mismo primer día de la semana. No es que Cristo resucitó el sábado, no. Cristo resucitó el domingo, ¿sí? Ese domingo de mañana. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6, y vamos a ver que aparecieron ángeles que dejaron a los soldados como muertos. Este evento que pasó fue justo antes de que estas mujeres llegaran, solo que el Evangelio de Marcos no da el detalle, pero sí lo da el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo, dice Mateo 28, verso 1, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver al sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto. Fíjense, está en ese contexto. O sea, estas mujeres casi que presenciaron la resurrección misma, ¿sí? Dice, he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella,
y su aspecto era como relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. O sea, había una guardia romana velando esa tumba para que supuestamente los discípulos no robaran el cuerpo. Pero dice que estos ángeles los dejaron como muertos. A estos hombres guerreros, hombres valientes, estaban acostumbrados a enfrentar cosas duras. Sin embargo, cuando vieron los ángeles no pudieron soportar esa gloria y quedaron como muertos. O sea que ellos mismos no podían negar ni autoengañarse diciendo que habían visto una visión. Ellos realmente vieron ángeles, ¿sí? Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Entonces dice, versículo 5, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, o sea, los hombres cayeron como muertos y el ángel se refirió a las mujeres y les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y fíjense lo que dice en el verso 6, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, les dijo primero que no teman, que no tengan miedo y que entren y vean el sepulcro. Si volvemos a Marcos capítulo 16, versículo 6, dice, Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Qué interesante, que nos podríamos preguntar, ¿no? Si Jesús quería darles un mensaje claro de que Él había resucitado, ¿por qué no dejarles presenciar a ellas mismas la resurrección? ¿Por qué Dios no preparó todo de antemano para que ellas vean la resurrección? No, tuvo que aparecer un ángel. Este ángel le da como evidencia de que Jesús resucitó, primero le da su palabra, ¿no? Le dice, Jesús resucitó. Ella tenía que aceptar la palabra. Y ahora la evidencia que le da acerca de esa resurrección es la tumba vacía. Es la tumba vacía. Pero si yo quisiera dudar de esa palabra, podría hacerlo. De hecho, si yo tuviera que escribir el Evangelio y tuviera que defender una mentira, porque en realidad yo sé que Jesús no resucitó y los Evangelios son toda una conspiración, si yo tuviera que escribir los Evangelios como escritor, no escribiría que estos testigos no vieron la resurrección. Escribiría que fueron al sepulcro y hubo un trueno, se abrieron las rocas y vieron a Jesús que estaba muerto y que resucitó entre los muertos. O sea, si yo tengo que inventar la historia, la inventaría mejor. Pero evidentemente esta historia no estaba inventada, esta historia real como era, exigía fe. O sea, estas mujeres tenían que creer lo que el ángel les decía. Y a pesar de que era un ángel y que su aspecto era aterrador, porque estas mujeres tuvieron miedo, a pesar de eso, estas mujeres tuvieron que ejercer fe en la palabra del ángel, porque el ángel dijo resucitó, y no les mostró a Cristo resucitado, les mostró una tumba vacía, que si ellas hubieran querido rechazar ese mensaje, lo hubieran hecho, porque hubieran dicho, bueno, acá no veo a Jesús resucitado, veo solamente la tumba vacía. Esto nos muestra primero que siempre va a haber excusas para la incredulidad, siempre las va a haber, no importa si un ángel se presenta, ¿sí?, con poder y nos muestra la tumba vacía. Si queremos dudar de la resurrección, podemos hacerlo. Pero Dios va mostrando en etapas, ¿sí? Y Dios es misericordioso. Y a pesar de nuestra incredulidad, porque muchas veces somos incrédulos, sin embargo Dios nos tiene paciencia. Así que ahora les muestra el sepulcro vacío. Entonces dice en el versículo 7, pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro, que esto ya lo vimos cuando hablamos acerca de Pedro, porque esta mención especial de Pedro, en particular, a él se lo menciona aparte de todos los demás, porque Pedro era el que había negado a Cristo y estaba tan triste que pensaba que Cristo no tenía ganas de verlo. Sin embargo, Cristo le dejó encargado específicamente que Pedro fuera allá. No se olviden de decirle a Pedro que quiero verlo, ¿sí? Así que esta mención especial es por eso. Entonces dice, allí les veréis como os dijo. O sea, el ángel les dice que ellos van a ver a Cristo. Vayan y digan a los discípulos que Jesús resucitó. Y lo van a ver. Todo en el futuro. Vayan y díganle que resucitó, aunque ustedes no hayan visto a Cristo resucitado, pero díganle que lo van a ver en el futuro. Siempre Dios pide que obremos por fe. Por más que haya milagros, ¿no? Ahí había un ángel. La tumba se abrió.
los guardias quedaron como muertos. Aún así, Dios quiere que creamos en su palabra. Si ellos no podían creer esta palabra de que Cristo había resucitado, ¿cómo iban a creer en el relato de la creación? ¿Cómo van a creer en la historia del diluvio? ¿Cómo van a creer en todo lo demás? ¿Cómo iban a creer los que recibieran el mensaje de parte de ellos? Si ellos dijeran, nosotros somos testigos de los milagros de Cristo, ¿por qué habrían de creerles? Hay que creer por la palabra, simplemente. Dios nos da ese margen para que nosotros ejerzamos la fe, para que confiemos en su palabra, como hijos, ¿sí? Como niños. Entonces dice en el versículo 8, y ellas se fueron a prisa huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, los seres humanos somos débiles, hermano. Ellas tenían miedo. Realmente habían muchas razones para temer. Ya se había puesto la guardia para que los discípulos no fueran a robar el cuerpo, o sea que ya estaba el rumor, la sospecha de que algo así podría pasar. Si mataron al cabecilla de la banda de terroristas, obviamente iban a buscar al resto de la banda de terroristas. Y los discípulos estaban en esa condición, asustados, con miedo. Y levantar la perdiz o hacer mucho ruido con esto podía ser peligroso para ellos. Sin embargo, dice en el versículo 9, mas cuando Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, nuevamente lo aclara por si quedan dudas, Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces dice, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Algo interesante. Apareció primeramente a una de las personas, a uno de sus discípulos, que era esta mujer, a uno de sus seguidores, por así decirlo, que era esta mujer, de las que había caído más profundo en el pecado. Una de las personas a las cuales Dios había rescatado de los lugares más hondos, al punto de que tuvo que expulsar demonios. Sin embargo, esta mujer, que no solamente Dios la había rescatado, sino que públicamente era conocida como una ramera, era la persona con menos credibilidad de todos los demás. Si había una persona a la que el mundo, y probablemente, no digo que ese ha sido el caso, pero el mundo en general, pero probablemente los discípulos también, fuera la que menos credibilidad tenía, a las que menos quizás escucharían, era esta mujer. Y sin embargo esta mujer no tuvo miedo, esta mujer estuvo dispuesta a dar testimonio. ¿Sí? Jesús se le apareció delante de una persona que estaría dispuesta a arriesgarlo todo con tal de proclamar el mensaje de que Cristo había resucitado. Cristo se le apareció a María Magdalena y el verso 10 dice, y ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, proclamó el mensaje, no tuvo temor de eso. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Qué terrible. ¿Cuántas explicaciones podrían haber para la visión de esta mujer? Vio a Cristo, esta mujer ni siquiera vio la tumba vacía. Ella dice, yo vi al Maestro, lo vi con mis ojos, me habló. Y cuántas cosas pueden cruzar por nuestra mente, ¿no? No, es el dolor, es la tristeza. ¿Será que ya desvarió, ¿no? Ya no distingue lo que es real y de lo que no es real? Ellos prefirieron seguir llorando. Ellos prefirieron rechazar ese mensaje que hubiera sido vida eterna para ellos. Hubiera sido lo que los hubiese levantado de manera tremenda. Pero, para que no pensemos que era simplemente una cuestión de prejuicio con María porque era mujer, dice en el verso 12, después de esto apareció en otra forma a 2 de ellos, camino de Emaús, ¿sí? Que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los demás, y ni aun a ellos creyeron. O sea que ya no era el testimonio de una persona, ya eran varios testigos, eran 3 por lo menos, más las mujeres, que no sé si después hablaron o no, ya eran más de 2 testigos, y se necesitan 2 testigos para que un testimonio sea verdadero. Ya eran más de 2 testigos, según el apóstol, no recuerdo si el apóstol Pablo que lo menciona en el Nuevo Testamento, fueron más de 70 personas que vieron resucitado a Cristo.
Cristo no apareció en el medio de Jerusalén, en la plaza principal, delante de todo el mundo, no. Se iba apareciendo a diferentes personas. Y son más de 70 personas que vieron a Cristo resucitado, según está registrado, ¿no? Entonces ellos rechazaron estos testimonios. Y termina el verso 14 cuando aparece Cristo. Ahora se les va a aparecer a ellos. Verso 14 dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cristo, como nuestro hermano mayor, porque Él, si le aceptamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos convierte en hijos de Dios, así como Él es hijo de Dios, y nos hace participantes de la naturaleza divina, y nos llama hermanos, y nos llama amigos. Él, como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestro Señor y Salvador, comprende las debilidades humanas y está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a darnos una nueva oportunidad si hemos sido incrédulos, si hemos rechazado de alguna manera el mensaje. Así que ahora se presenta ante ellos, no para decirles que, bueno, ahora están todos desechados porque no creyeron, o ahora va a pasar tal cosa, ahora van a recibir tal maldición. No, en absoluto. Simplemente les reprochó su incredulidad. Ahora ellos entienden lo que significa y lo que Dios quiere de nosotros, que creamos en el testimonio, que creamos en la palabra, y de cómo hemos de predicar el Evangelio. Nosotros hemos de predicar el Evangelio por testimonio también. Nosotros no hemos de predicar algo que no hemos visto y oído, ¿sí? Cuando predicamos el Evangelio a los demás y les decimos a los demás que Dios nos dio la salvación, que Dios nos dio su paz, que antes no podíamos dormir a la noche y ahora podemos dormir, que antes teníamos envidia y Dios nos sacó la envidia, que antes teníamos codicia y ahora nos quitó la codicia, que antes éramos mentirosos y ahora no, o lo que fuera, lo que haya sido nuestro pecado. Nosotros vamos a predicar a Dios por testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestra experiencia personal con Cristo. Vamos a hablar de lo que hemos visto y oído, y la gente después puede creer o no creer, pero evidentemente el testimonio se recibe realmente cuando la gente ve que es real, o sea, que la gente ve que la gente lo vivió, que nosotros lo vivimos, ¿sí? Cuando predicamos de lo que hemos visto y oído. Y estos discípulos ahora ven en carne propia lo que les espera, porque así como ellos rechazaron el mensaje, va a haber mucha gente que lo va a rechazar, y en muchos casos lo va a rechazar violentamente. De hecho, varios de estos discípulos, de estos apóstoles de Cristo, van a afirmar con su propia sangre el testimonio de haber visto a Cristo y de haberle reconocido como Señor y Salvador. Pero bueno, hasta acá hemos llegado con este pequeño repaso de la resurrección de Cristo, de la incredulidad que tuvieron ellos, del temor que tuvieron algunos y la valentía de María, ¿no? De ir y contar lo que ella había visto, de decirlo a pesar de que corriera riesgo su vida, a pesar de que incluso fue rechazada. Y esto va a pasar con nosotros, no todo el mundo va a creer nuestro testimonio, pero podemos hablar con la conciencia tranquila de lo que hemos visto y oído, ¿no? de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Así que hasta aquí, hermanos, el tema de hoy. Voy a hacer algunos saluditos a los que se han enganchado un poquito más tarde en la transmisión. Buenos saludos a Grace Smith, Kenneth Mendoza, Dios te bendiga, hermano, gracias por estar ahí. César Piantini, Eisenhower Moreno, Jorge Gutiérrez, Silvia Urrutia, María Antonieta González, bueno, Dios les bendiga. CR Camargo, Dios te bendiga. Mohamed, tenemos acá un árabe. María Eugenia Porra Jiménez, Efraín Torres, Lucas Sánchez, Dios te bendiga, hermano, buenas tardes. Rodolfo Tapiero Culma, Luis Retamar, Efraín Torres, Miguel Rodríguez, Miguelito, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, gracias a todos los amigos y todos los hermanos que están ahí conectados. Bueno, Camilo Muñoz, Dios te bendiga, gracias a todos por haber estado ahí. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana. Vamos a volver al horario que teníamos, que era a las 6 de la tarde, ¿sí? Una hora antes de lo que empezamos ahora. Y bueno, ahí vamos a estar comentando un poco el tema de la ascensión de Cristo. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.